Vamos de inmediato hasta la comuna de Santiago. Hasta ahora el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, tiene una pauta de actividad junto al CERNAC por el informe sobre el alza de precios en los estacionamientos. Lo vamos a escuchar. Se podía cobrar por tramo vencido, es decir, si el tramo era de 30 minutos y usted estaba 20 minutos, no se le cobraba. Y hay empresas que hoy día siguen cobrando por tramo vencido y por lo tanto el CERNAC presentó sus denuncias. Creo que como primer resumen de esta información es claro señalar de que no se puede escudar, las empresas no se pueden escudar, aquellas que aumentaron abusivamente sus precios, no se pueden escudar en la ley para dicho comportamiento. Creo que eso es claro de la información que reafirma el CERNAC hoy día. También la información que ha sido entregada por el CERNAC muestra otros incumplimientos adicionales. En particular, a mí me gustaría señalar uno que me parece de la máxima gravedad, y es que hay una empresa de que incluso inventó un artículo de la ley para poder, de alguna u otra forma, desligarse de la responsabilidad que hoy día establece la ley que tienen las empresas de responder por daños y robos en materia de estacionamiento, de los estacionamientos. Una empresa inventó un artículo de la ley. Eso me parece a mí fraudulento, por decirlo menos. Después les vamos a entregar el caso exacto. O sea, inventó un artículo de la ley, un inciso de la ley. Dice, la ley dice lo siguiente, 2 puntos, y ese inciso no existe. O sea, inventó fraudulentamente un artículo de la ley. También quiero decir de que la información que fue entregada por el CERNAC apunta o entrega indicación muy clara respecto de que estacionamientos concesionados tienen aumentos significativos en sus tarifas. No todos, y creo que es importante recordar que la ley establecía que aquellos estacionamientos concesionados no tenían que ajustar sus tarifas, no tenían que ajustar su modo de cobro. La ley era muy exacta, muy clara respecto a eso. Los que eran concesionados no tenían que ajustar su modo de cobro con motivo de la implementación de la ley. Hubo, de hecho, algunos que no lo modificaron, pero hubo algunos que sí lo hicieron. Y son precisamente estas empresas concesionadas, las que aumentaron de manera significativa, abusiva, en mi opinión, sus precios. Y esto es de particular relevancia porque estamos hablando de concesiones que son entregadas en bienes de uso público y por lo tanto implican que la capacidad de entrada a dichos mercados es limitada y por lo tanto se puede afectar el buen comportamiento del mercado. Por todo lo anterior, le he solicitado al director del CERNAC que entregue todos estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, como indicaba el ministro, como CERNAC, informamos la semana pasada de las acciones colectivas que iniciamos contra 10 establecimientos comerciales y sus estacionamientos relacionados por incumplimiento respecto de los cobros. Esas demandas fueron presentadas y lo que buscamos con estas demandas es, primero, que se identifique una infracción que a nosotros nos parece que es básica y no descartamos de la información que estamos recabando que tengamos nuevas infracciones similares en el sentido siguiente, que hay esquemas de cobro que están clarísimos en la ley que en este caso no se cumplieron afectando el interés colectivo de los consumidores. Ahí lo que nosotros estamos pidiendo no solamente aplicación de las multas, sino también que se determine cuáles son los colectivos afectados y que se devuelva ese dinero. Hay compensaciones que tienen que entregarse por mal cobro. Y esto estamos hablando de empresas que tenían todo el tiempo del mundo para prepararse para la implementación y por lo tanto no puede haber ninguna duda. En segundo lugar, lo que estamos anunciando hoy día son 64 denuncias contra nuevas empresas de estacionamiento por infracción a la ley del consumidor en lo que se refiere a la información que debieron haber entregado y que no lo hicieron. Nosotros la semana pasada informamos que teníamos cerca de un 50%, luego del llamado que hicimos y del plazo extendido que dimos para el día viernes tuvimos una respuesta, despertaron las empresas y nos entregaron información, pero hay un 30% que todavía no entregó información y eso es gravísimo porque lo que dice es lo siguiente, que hay transparencia en este mercado, que es la única oportunidad que tienen los consumidores de tomar una buena decisión, que hoy día no está siendo aportada por ocultamiento por parte de las empresas de información que tienen que entregar en el marco de la ley. Eso, en segundo lugar, nos parece entonces que es gravísimo y que reitera, como indicaba el ministro, la necesidad absoluta
de que el proyecto de ley, que lleva más de 2 años, que va a cumplir ya 3 años de tramitación en el Congreso, se apruebe para que podamos tener como CERNAC facultades fiscalizadoras, sancionadoras, que nos permitan de manera ejemplar castigar a aquellas empresas que no cumplen con los deberes mínimos de profesionalidad en este ámbito. En conjunto con eso, también hemos detectado, tal como indicaba el ministro, por parte de una cadena importante, una de las más importantes del país, una infracción que por su severidad yo no recuerdo que haya existido algo similar, que tiene que ver con información que se entrega a los consumidores a través de carteles dispuestos al público, donde por un lado se ataca a los congresistas, a los diputados que tuvieron el origen de esta moción parlamentaria, y eso apareció en la prensa, pero además de eso, que inventan un artículo de la ley, para sustraer su responsabilidad respecto de las pérdidas, robos o hurtos a los consumidores. Esto va más allá de un mero incumplimiento respecto a información, va más allá de una falta de respuesta por parte de la empresa. Lo que tenemos acá es una disposición a engañar a la ciudadanía respecto del texto de una ley de la República. Eso, que nos parece gravísimo, también va a ser representado a los tribunales de justicia con denuncias en todos y cada uno de los casos que estamos nosotros hoy día comprobando de esta empresa. Son cerca de 30 estacionamientos que tienen la misma infracción. Eso nos parece que es gravísimo y lo estamos haciendo también presente en los tribunales de justicia. A continuación, como indicaba el ministro, también entregamos información en función de aquello que nos entregaron las empresas para poder hacer un examen más pormenorizado de cómo está funcionando este mercado. Y este mercado, de lo que estamos entregando a la información del Ministerio de Economía y que también vamos a hacer presente a la Fiscalía Nacional Económica, es un mercado altamente concentrado en ciertos operadores. Desde el 72% de los estacionamientos respecto de los cuales tenemos información se concentran en 13 operadores, muchos de los cuales tienen políticas que han hecho subir los precios sin importar dónde se encuentra ese estacionamiento. Esto es, políticas comerciales destinadas a subir los precios, en este caso, sin que el impacto de la ley sea una justificación suficiente para esa alza. Específicamente, lo que hemos visto también respecto de las alzas de los estacionamientos concesionados nos parece de la máxima gravedad. Por lo siguiente, muchos de esos contratos de concesión no tienen suficientes resguardos respecto de cuál es la tarifa a aplicarse. Y por lo tanto, cuando una tarifa dice, usted va a aplicar esto por un tiempo indeterminado, casi en el tiempo hacia el futuro, y luego se le entrega una potestad omnívora a ese estacionamiento concesionado para cambiarla, para modificarla, en este caso lo que estamos viendo entonces es una alza coordinada que a nuestro juicio tiene indicios suficientes como para que nosotros hagamos llegar esta información a la Fiscalía Nacional Económica, no solamente para que pueda investigar este mercado respecto a la información que estamos entregando, que pueda complementar la información que nosotros no hemos podido obtener por justamente carecer de las facultades que la Fiscalía sí tiene, sino también que pueda revisar eventualmente si una recomendación normativa en este caso puede ser una manera de solucionar las desventajas que se enfrentan a las que se enfrentan los consumidores en este mercado. Aquí lo que ha ocurrido, a nuestro juicio, son varias cosas. Primero, un alza de los precios de los estacionamientos que no tiene justificación ni en la ley y no tiene justificación tampoco respecto del marco de implementación comercial de las empresas, y por lo tanto hay un abuso de muchos de estos operadores. En segundo lugar, un desprecio por el cumplimiento de normas que son muy claras en la ley e incluso, de lo que estamos anunciando hoy día, invención de normas. Es decir, en el fondo, que la ley dice algo que no dice, nos parece de la máxima gravedad. Una negativa a cumplir, en este caso, con la información básica comercial que CERNAC les requirió. Estas 64 empresas se van a ir de denuncia. Y adicionalmente, lo que estamos trabajando es transparentar este mercado para que los consumidores informados, soberanos, puedan castigar con la no compra a aquellos que están haciendo un abuso, en este caso, en un mercado que, como vamos a entregarle antecedente a la Fiscalía Nacional Económica, nos parece que tiene estructuras, en este caso, asociadas a las concesiones, pero también respecto de otros operadores que pueden hacer recomendable una investigación, y es eso lo que el ministro nos ha pedido, esa es la información que vamos a entregar a la Fiscalía Nacional Económica. Como hemos aprendido a propósito de los casos de colusión,
conclusión, y que ustedes también han cubierto con mucha profundidad, la colusión es muy difícil de demostrar. Y la colusión no solamente tiene como antecedente el alza de precios. Lo que nosotros estamos diciendo aquí son dos cosas. Uno, hay alzas que parecen injustificadas y están coordinadas en el tiempo. Esto es, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se alzaron los precios. Eso no es un comportamiento normal de un mercado cuando una legislación, la verdad es que no está directamente relacionada con aumentar los costos. En segundo lugar, lo que hemos observado también es que hay una concentración de estacionamientos en operadores que a nivel nacional tienen políticas comerciales únicas. Esto es, alzas para todos sus estacionamientos, no importa dónde están ubicados. Y en tercer lugar, respecto de las concesiones, respecto de un eventual abuso de posición dominante, porque en esos mercados, y aquí lo que pongo es, lo relativizo porque efectivamente estamos entregando los antecedentes, vamos a entregar los antecedentes, pero eso depende de una investigación, podrían en determinados segmentos del territorio servir de base a nuestra información para determinar que efectivamente pueden existir alzas coordinadas que afectan la libre competencia, porque en esos mercados puede que los consumidores no tengan la oportunidad de elegir un servicio de las mismas características, porque aquí tenemos efectivamente políticas comerciales que hacen que esas alzas sean generalizadas. Esa es la información que vamos a entregar, pero lo que nos parece, yo diría, más grave, aparte del tema de las alzas, aparte de la molestia justa de los consumidores por este abuso, es la actitud recalcitrante, yo diría, de una industria que, como sabemos, tiene un 90% de respuesta negativa a los consumidores cuando se trata de responsabilidad por hurtos, daños y pérdidas que en la ley está marcada hoy día como una obligación sin lugar a dudas. Eso sumado a actitudes como las que hemos encontrado respecto de no solamente subir los precios, no solamente no responder, sino que además engañar a la población respecto del texto de la ley, nos parece de la máxima gravedad, y es por eso entonces que vamos a continuar con esta labor de vigilancia informando a la ciudadanía. Bien, ahí está la conferencia de prensa conjunta con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien ha oficiado al CERNAC para que entregue todos los datos que están disponibles a la Fiscalía Nacional Económica para comenzar, o más bien para que continúen con esta investigación de datos que, ha dicho el director, suenan o aparentan ser bastante curiosos, como por ejemplo que a partir de la entrada en vigencia de esta ley de estacionamientos que ya hemos detallado desde que se aprobó, comenzaron a subir curiosamente los precios de manera indiscriminada de las empresas que están a cargo de la concesión de los mismos. Y lo que más ha llamado la atención, particularmente al director del CERNAC, son estos carteles informativos que ha dicho una cadena importante de estacionamientos ha instalado en esas dependencias, diciendo que no se hace responsable por eventuales robos ocurridos al interior de esto. Y sabemos que efectivamente una de las cosas que instaura la nueva ley es justamente la prohibición de evadir esa responsabilidad.